Sí, ok, perfecto. Veo que están diciendo que alguien apague un micrófono, pero yo no escuchaba ningún ruido. Pero bueno, X, igual vamos a iniciar. Bien, vamos a continuar con lo que sería la parte de la unidad uno, las nociones generales, los aspectos teóricos. En la clase pasada hablamos de varias cositas. Hablamos de lo que era la definición de la palabra estadística, hablamos de la etimología, de las nociones históricas, tocamos un poquito de todo eso, los tipos de estadística o la clasificación de esta, y claro, hablamos y entendíamos que nuestra materia, principalmente, por no decir que en su totalidad, iba a girar en torno a la estadística descriptiva, ¿vale? ¿Sí? En ese sentido, en la estadística descriptiva hay algo muy importante, evidentemente, al realizar un estudio, y son lo que son las fuentes, ¿vale? Las fuentes de las cuales yo obtengo mi información. Y evidentemente ahí de partida hablamos de lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿vale? No sé si alguien quiere decirme la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. Profe, disculpe, no es que no sé si tengo amnesia o algo, pero en mis apuntes no tengo que hayamos hablado de Bien, ese tipo por lo de. visto no en particular, vale. Principalmente cuando hablamos de una fuente primaria, ¿vale? Estamos hablando de, obviamente, una fuente, digamos que, ¿cómo decirlo sin ser despectivo con la secundaria? De donde proviene la información, ¿vale? Una fuente de origen, ¿sí? Es decir, es la fuente a partir de la cual los resultados que estamos obteniendo, la información que estamos obteniendo, no parte de, digamos que, otra vía. Ejemplo, eh, el Instituto Nacional de Estadística es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque se supone que el Instituto Nacional de Estadística es el que se encargó de realizar el censo, ¿verdad? O sea, en ese sentido creo que todos lo entendemos. Sin embargo, luego tenemos lo que son las fuentes secundarias, ¿vale? Es decir, ellos no fueron la fuente original, ¿sí? Ejemplo, las revistas, los periódicos, los boletines, etc. Sin embargo, aquí caemos un poquito en lo que es la ambigüedad de la situación, lo que es, ¿cómo decirlo? Lo complejo de interpretar lo que está pasando. Es decir, un periódico debería ser o es una fuente secundaria. Pero entonces yo les consulto a ustedes. ¿Qué pasa si hablamos de que un periódico tiene la primicia de los acontecimientos? ¿Sigue siendo una fuente secundaria o pasaría a ser una fuente primaria? Yo creo que pasaría a ser una fuente, mantendría la posición de una fuente secundaria porque No se escucha, ya va, un momentico. Ah, ah. se escucha. Ya va. A ver, estás hablando, si no me equivoco, ¿no, Jamil? Que veo que tu ventana sí. Yamil, sí, profe. Sí, pero yo no escucho. Déjame Yo ver creo por que. qué no escucho. Ya va. Ok. A ver, intenta hablar ahora, a ver si sigo con el problema. Aló, Sí, probando. ahora sí te oigo. Listo, Ahorita. ya. Es que Vale. tenía seleccionado el dispositivo de audio incorrecto. Vale, ahora sí te oigo. Ah, bueno, como estaba comentando, me parece que se mantendría la posición de una fuente secundaria, puesto que para poder, a pesar que puede que el medio impreso, en este caso el periódico, tenga la información de primero en cierta forma, pero hasta que un instituto, vamos a llamarlo colegiado, un instituto que tenga ciertas credenciales, vamos a decirlo, información privilegiada de una materia, en este caso, estas noticias que pueden salir en el medio impreso, no se podría llamar una fuente primaria porque de igual forma se necesitaría
se necesitaría corroborar la veracidad de la información, porque puede que un diario se pronuncie primero que un instituto que tenga que hacer una estadística con respecto a, no sé, el porcentaje de niños que asisten actualmente a clases presenciales en las diferentes localidades de Caracas, por ejemplo. Pero si no emite una información el Ministerio de Educación, no considero que el periódico pasaría a ser una fuente primaria para una estadística. Ok, interesante. También leo en el chat a tus compañeros, gracias Yamil, leo en el chat a tus compañeros que comentan, por ejemplo, a ver, Hugo dice se convierte en primaria ya que es el origen de la información, en el caso de que el primer sitio donde se exponga la información sea ese periódico. En mi opinión, y en el caso de ese periódico, perdón, que ese periódico haya sido el encargado de realizar la investigación necesaria para generar esa información, ok. Y Moisés nos dice una fuente primaria por ser la poseedora de la primicia y el origen de la información. Ok, interesante, porque es un debate interesante porque, claro, caemos, digamos, en el eterno debate de lo siguiente, ¿vale? Voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, lo que dice Hugo es muy correcto. O sea, si el periódico es, en este caso, el origen de la información, Hugo estaba en el sitio, técnicamente es una primicia porque nos está diciendo, primeros que todos, que acaba de ocurrir un hecho. Independientemente de, no hablemos tanto ahorita de más de un hecho estadístico, imaginemos un hecho un hecho delictivo cualquiera. Resulta que el periódico en cuestión o el periodista en cuestión fue el primero en narrarnos lo sucedido. Hablamos de primicia. Entonces ahí, como digo, se generan estos debates porque yo sé que, por ejemplo, muchas veces buscamos en los libros y automáticamente cuando vamos a la parte de fuentes secundarias, eh, generalmente te ejemplifican, ¿vale? Generalmente te ejemplifican periódicos, revistas, etc. Porque claro, eh, son como la vía o la otra vía mediante la cual se está informando algo al acontecimiento. Entonces, ¿cómo decirlo de manera que también se entiendan este tipo de detalles? Mm, técnicamente sí podríamos decir que por tener la fuente, la primicia es una fuente primaria, pero realmente en teoría, ¿vale? En teoría sigue siendo una fuente secundaria. ¿Por qué sigue siendo una fuente secundaria? Porque en este caso la fuente primaria, si bien sería el periodista en cuestión, el periódico es el medio a través del cual se está transmitiendo la información de los hechos eh, y lo que está sucediendo. Entonces, si bien podríamos decir que el periodista forma parte del periódico, realmente la fuente primaria es la persona que lo está viendo y es el que lo está comunicando como tal. Uy, que su querido. Milagros, voy a tener que... Ya va. Ok, gracias, Milagro. No lleva cómo mutearte. Dios mío. No se te... Vamos a dejarle que no se te oye bien, ¿ok? No, no se te oye bien. Yamil. Profe, entonces querría decir que sería algo casuístico en el caso tal de la información. Sin embargo, como usted muy bien lo dice, el periódico seguiría siendo un medio secundario, ¿no? Claro, ajá, voy a continuar con el debate, ajá, en ese sentido, ¿ok? Para explicar, porque voy a llegar a una conclusión, porque ya estoy planteando diferentes ideas de lo que puede ser, ¿vale? Entonces, claro, en ese sentido podríamos decir que el periódico, al ser un medio a través del cual se transmite, podría ser secundario. Pero luego caemos en otro debate y es el tema de el periodista está como tal representando el periódico, representa básicamente a esa figura. Y si bien el periódico es el medio, él a través del periódico lo está transmitiendo, lo está informando, por lo que sí, ahí podríamos concluir que sería una fuente primaria. Los periódicos pueden ser fuentes primarias en términos de primicia o noticias que fueron tomadas, digamos que en este caso por parte de ellos, ¿sí? Hablamos en casos muy puntuales de suponiendo que el periodista estaba en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Una referencia, por ejemplo, no sé si han visto
la película Todopoderoso que tiene la parodia del Arca de Noé, en la cual de hecho el protagonista, el cómico, es un periodista y aprovecha como para que ocurran casualmente ciertos acontecimientos que lo favorezcan al momento de dar las noticias, o de informar ciertos hechos. Eh, Más o menos va de ese sentido. ¿Por qué? Porque si al final a mí me informan sobre que sucedió algo, yo tengo que ir al lugar de los hechos y preguntar e informarme, realmente ya no es una primicia, ya no soy una fuente primaria, porque estoy entrevistando a las personas para obtener la información de los hechos y narrar el acontecimiento. ¿Vale? María Ucha dice que no se escucha nada. ¿Me confirman si me escuchan o es ella? Yo Es sí. ella. Ok, gracias, Celeste. En ese sentido, entonces, sí, la de Jim Carrey, gracias. En ese sentido, yo con toda esta cháchara, ¿a qué punto quiero llegar? Más allá de que pensemos siempre es interpretar de dónde está viniendo la información e intentar entender con eso si es fuente primaria o secundaria. No solo quedarnos en bueno, a mí me dijeron que esto es fuente primaria, así que esto tiene que ser la fuente primaria. Uno tiene que pensar, uno tiene que razonar. Entonces, por ejemplo, otro caso en los cuales una misma fuente primaria puede ser secundaria. Un ministerio puede ser tanto una fuente primaria como una fuente secundaria. ¿Por qué? Bueno, señores, desgraciadamente he tenido que dispararle cibernéticamente una bala a nuestra compañera Milagros y, como dirían en el Twitter, funarla de la clase porque tiene una rumba muy intensa en este momento y mi oído no está tolerando los desmuteos de eso. Dicho eso, continuando entonces, un ministerio puede ser tanto primario como secundario. ¿Por qué? Porque un ministerio puede ser la fuente original de una determinada estadística porque llevaron un estudio, como también puede ser la fuente de un estudio hecho, por ejemplo, por el INE, para llegar ellos a unas conclusiones. ¿Sí? O sea, en ese sentido siempre tenemos que estar atentos de la fuente o el origen del estudio, de la información. Porque un ministerio, repito, un ministerio es un caso muy particular que tiende a ser capcioso. Puede ser tanto una fuente primaria como secundaria. En muchos casos, de hecho, en muchos casos, los ministerios cuando presentan informes, cuando presentan estudios, resultados, ellos les ponen debajo de los datos si ellos son la fuente original o si tienen o hay otra fuente a partir de la cual obtuvieron los datos. En ese caso, evidentemente se vuelven secundarios. Si ellos dicen que son la fuente original, son primarios, ¿vale? Entonces siempre es importante también tener eso en cuenta para, digamos que pensar un poquito, llegar más allá e identificar lo que sucede, ¿sí? No movernos por inercia. Hablando entonces de fuentes, ya ahí formalmente estamos hablando de lo que es recolectar la data, ¿sí? Lo que es recolectar la data, la recolección de los datos. ¿Cómo se recolectan los datos? Por ejemplo, voy a decir estadística descriptiva, pero para que entendamos que estamos hablando de descriptiva, ¿cómo se recolectan de los datos? O sea, de lo que investigaron, ¿qué métodos tienen de recolección que se usan principalmente? De hecho, esto es muy fácil. ¿Te oigo, Lisandro? ¿Me escucha? Sí. Ok, bueno, principalmente yo aquí tengo Ok. de los observación, la realización de cuestionarios, de Ok. entrevistas. Exacto, perfecto, ok. Nuestro compañero Lisandro nos comenta y soy un poquito bajo, por eso lo repito, pero exactamente, habla de lo que son los cuestionarios, las entrevistas, todos esos métodos son métodos para recolectar los datos, ¿sí? Es el método o es el mecanismo, la herramienta a partir de la cual yo obtengo mi data, la información que voy a estudiar. Puede ser variada, puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario. Obviamente cuando hablo de un cuestionario estoy hablando de que puede ser tanto presencial como digital, todo ese tipo digamos, de herramientas, y de hecho creo que a más de uno alguna vez le habrán hecho un cuestionario,
le habrán hecho preguntas, le habrán hecho una entrevista para un determinado caso o estudio. Todo eso tiene un fin de llevarlo a, digamos que una tabla, una interpretación numérica, un análisis, un estudio que se esté haciendo para llegar a un análisis y una conclusión correcta. Entonces, ahí también importante obviamente mencionar los censos. Los censos son una forma de recolectar datos, ¿vale? Porque son, vamos a decirlo de una manera muy vulgar, un tipo de encuesta, ¿vale? Pero vamos a decir la palabra censos. Eh, ¿Qué más así? En general, la más conocida es esa porque no quiero enredar mucho el papagayo con este tema, ¿vale? Entonces, Profe, nosotros una pregunta. sí, dímela. Para dejarlo bien claro con respecto a las fuentes y ahorita que estamos hablando con la recolección de datos, Ajá. ¿el INE siempre va a ser una fuente primaria o hay casos en que pueda ser una fuente secundaria? Debería ser siempre una fuente primaria en términos o en cosas relativas al país, entendiendo que es el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, eso no significa que en el INE puedan verse reflejados informes de estudios de algunas otras, digamos, de algunas otras ramas o ministerios etc. que sean de importancia y que ellos hayan decidido acoplar en el sistema o incluir. Pero el deber ser, lo que debería ocurrir es que el INE siempre es una fuente primaria, porque en teoría, con los censos, por ejemplo, el INE es la fuente directa que se encarga de recolectar la información de interés para lo que es el país. Por ejemplo, lo que viene siendo la cantidad de habitantes que hay actualmente en el territorio, con eso determinar la tasa de natalidad y mortalidad, cuántos están activos económicamente, cuántos no. No sé si ustedes alguna vez, bueno, es que en este país yo no sé si se hace un censo tan formalmente, pero los que en algún momento digamos que formado parte de un censo, que te ponen de hecho una calcomanía en la puerta, para que se supiera, esta casa está censada. Generalmente no era como para preguntarte, hola, ¿cuántos habitan aquí? Te hacían más preguntas, te preguntaban si estabas activo económicamente, te preguntaban cuántos estaban activos económicamente, si había fallecido alguien recientemente que no formara parte de la vivienda, si tenías mascotas, o sea, te preguntaban una serie de cosas más allá de solo contar cuántas personas habían en la vivienda. Repito, no sé si alguien aquí es lo suficientemente viejo o mayor como yo para haber vivido un censo, porque ya en la actualidad, al menos en la actualidad, no recuerdo la última vez que yo viví un censo. Si me acuerdo de hace años. Y como digo, El último censo que creo que se ajá, hizo fue en 2016, por ahí. ahí Yo no está. participé en él, pero sí se hizo. Me recuerdo que se hizo Ok, uno reciente. perfecto. Ese es hace años, de hecho. Y como digo, hacían preguntas más allá de cuántos viven aquí y tienes tu típica calcomanía en la puerta de tu casa que dice que fuiste censado. Eh, el deber ser, evidentemente, es que el censo involucra a todas las personas. Pero para que se entienda con eso, porque digo que el INE debería ser siempre una fuente primaria de información, porque ellos se encargan de hacer una serie de preguntas para determinar una serie de estudios y resultados del país. Pero bueno, eh, a veces sí, a veces no. Venezuela es el país de las contradicciones. Pero bueno, dicho eso, entonces tenemos la recolección de los datos, las famosas encuestas, las famosas entrevistas. Una de con las que más nosotros nos vamos a topar, y de hecho de hecho son las dos principales que ustedes van a manejar, porque si bien aquí en esta carrera no hacemos tesis, eh, entiendo que algunos tienen la intención de trabajar en el futuro, ya sea en un ministerio, ya sea en las embajadas. eh, Muchas veces van a formar parte de este tipo de estudios y lo más típico, lo que usualmente se usa es una entrevista, un cuestionario, simplemente una encuesta. Es lo más típico y lo más, digamos que, común de utilizar. A partir de ahí, evidentemente, entran diferentes variables en juego. El tipo de persona a la que estoy, digamos que atacando, cuál es mi población, mi muestra, mi universo, ¿sí? Entonces ahí ya eso entra más de parte del estudio, pero lo que hay que entender en esencia es qué métodos utilizamos. Y de hecho ustedes van a utilizar esto, pero dependiendo de con quién vean metodología y con quién estén viendo preseminario. Sí, dependiendo mucho de eso. Pero, por ejemplo, para los que no lo saben, estadística prela a metodología. Esta es la razón. Bueno, esta es una de las razones. Porque se supone que en metodología ustedes van a aprender a hacer trabajos de investigación
Y los trabajos de investigación involucran a veces hacer cuestionarios, entrevistas, interpretar los datos, llegar a conclusiones. Esa es la razón por la cual esta materia prela metodología, por ejemplo. Que las personas muchas veces se lo preguntan, por qué estadística prela metodología? O sea que no, yo creo que es evidente en muchos casos, pero bueno. Dicho eso, tenemos nuestros datos, tenemos, digamos que lo que quería obtener a través de mi encuesta, a través de mi entrevista. Llega la pregunta de las 3.000 lonchas, ¿qué hago con eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué digiero eso? Bien, eso es básicamente lo que vamos a utilizar para elaborar lo que sería un cuadro, ¿vale? Un cuadro estadístico, que es donde vamos a presentar los datos, ¿vale? En la unidad 2 nosotros vamos a llamar a esas tablas, ¿vale? A esos cuadros como distribución, tablas de distribución de frecuencias, ¿vale? Lo repito para el que lo quiera anotar. Son lo que más adelante nosotros vamos a llamar tablas de distribución de frecuencias, ¿vale? Importante entender eso porque cuando yo hable, el tiempo que se nos está acabando, la misma de la otra vez, no entren en pánico, si se cierra, yo paso el enlace nuevamente. Ajá, les decía, quiero que eso lo entiendan porque más adelante ya yo no diré el cuadro, yo diré en la tabla de distribución de frecuencias, en la tabla de distribución de frecuencias. Así ustedes tienen que entender que estoy hablando directamente de el cuadro, ¿vale? Eh, que de hecho, para ir, digamos, que dando una razón de ser de ese nombre, para que se entienda, ¿por qué le decimos tabla de distribución de frecuencias? Vale, porque por más obvio que suene, literalmente nosotros estamos registrando ahí, son frecuencias. Y cuando hablo de frecuencias, a veces cuando a ti te dicen la palabra frecuencias, posiblemente lo primero que se te viene a la cabeza son las típicas ondas de radio, electromagnéticas, etc. O la más común que es que tanto tú haces algo, ¿vale? Y ahí es donde está la respuesta por qué se llama tabla de distribución de frecuencias. Porque si yo, por ejemplo, le estoy consultando a ustedes un aspecto en común, yo ahí estoy registrando la frecuencia, ¿vale? ¿Cuántas veces se repite cada una de esas respuestas, de esos intervalos, por cada uno de ustedes, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago entre sus calificaciones del 0 al 20, yo estoy registrando las frecuencias, yo estoy registrando cuántas veces se repita los que sacaron 0, los que sacaron 0,1, 0,2, 0,3 y así hasta 20 puntos. ¿Sí se me entiende? O sea, por eso es que hablamos de tabla de distribución de frecuencias. Entonces, eso también para que vayan entendiendo el porqué de ese nombre. O sea, al final hay que entender un poquito el porqué de las cosas y no todo es porque me lo dijeron y ya. Tampoco les estoy pidiendo que se vuelvan locos digamos que cuestionando su existencia misma y su vida, no. Pero en esta carrera o en sus materias en general, si ustedes quieren entender las cosas, también es importante que ustedes aprendan a pensar, ¿vale? Más allá de repetir lo que diga el libro. ¿Por qué dijo fulanito lo que dijo? ¿Por qué Pepito dijo lo que dijo? ¿Acaso es que Pepito estaba en un mal viaje bajo las nubes de Grecia y estaba fantaseando cosas? Probablemente, pero también hay que entender por qué dijo esto más allá del mal viaje. Entonces siempre es importante pensar en el porqué de las cosas. Bien, por eso entonces tenemos lo que es el cuadro. Entonces, un cuadro, ¿vale? Un cuadro, una tabla de distribución de frecuencias tiene partes. Eh, que por más tonto que suene, son importantes entenderlas. ¿Por qué? Porque probablemente cuando te refieras a algo o cuando alguien se refiere a algo, tú siempre vas a intentar explicar en la parte tal, en la parte tal está esto, el elemento tal, y es importante entender qué forman las partes de ese cuadro, ¿vale? Que a veces hay cosas tácitas, pero tienen nombre, ¿sí? Jan, ¿te desmuteaste? Bueno, señor Jan. Ok, perfecto. Acabo la música. Entonces, la parte del cuadro
La primera que nos interesa es el Sí, título, profe. ¿vale? Buenas noches, El, disculpe. bueno, tranquilo ya. Ajá, tenemos el título. El título, por más tonto que parezca, es una de las cosas más importantes del cuadro. Y digo por más tonto que parezca porque ustedes dirán, pero es que es obvio que tiene el título. Bueno, a no todo el mundo le parece obvio. El título es importante porque al final del día el título es como el nombre de ustedes. Probablemente si yo a ustedes lo típico que a todo el mundo le molesta, ¿vale? Bachiller. A la gran mayoría le molesta que le digan bachiller, bachiller. Y lo primero que dicen es, yo tengo nombre, yo tengo nombre. Bueno, vamos a decir que el cuadro pasa lo mismo. El cuadro. No, el cuadro tiene nombre, ¿vale? El título del cuadro es importante. Porque en el título tú estás reflejando qué representa esa información, qué representa esa data, de qué estás hablando, ¿vale? Y dentro de ese título siempre hay que intentar ser, y ustedes se han dado cuenta que los títulos en los estudios son sumamente largos, porque tienen que ser lo más específicos posibles para que se entienda todo. Por ejemplo, retomando el ejemplo, si yo tomo sus calificaciones para un estudio, sería tabla de distribución de frecuencias de las calificaciones de los estudiantes de la sección 11 y 12 de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, entre paréntesis, año 2021 o semestre 2, ¿cuál es este? Semestre 1 2021, correcto. A ver. Sí, semestre 2 2021, disculpe. Sí, fíjense que dentro de ese largo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy incluyendo primero qué es el estudio, las calificaciones. Obviamente primero estoy diciendo que es un cuadro, que es una tabla. Luego digo de qué es el estudio, las calificaciones. Luego de eso digo a quién se lo estoy haciendo, de dónde está proviniendo eso. Estudiantes de dos secciones en particular, como las secciones de una escuela de tal universidad. Y al final cierro con lo que es el espacio temporal, en qué periodo del tiempo corresponde esa información, ya sea en el año 2021-2022 o en el año académico para referencia de la universidad, que ellos leen 2021 y ellos entienden a qué corresponde dentro del periodo académico. Entonces fíjense que dentro de eso siempre es importante ser específico, señalar cada uno de esos detalles porque si no, no se entiende de qué estamos hablando. Eh, y el título es tan importante, pero tan importante como que toda tabla de distribución de frecuencias que se haga más adelante en evaluaciones, toda tabla de distribución de frecuencias que hagamos más adelante, sea en un quiz, sea en un parcial, sea en lo que sea, toda tabla que no tenga el título pierde automáticamente la mitad de su nota. Si usted tiene 20 puntos en una tabla y no tiene el título, tiene 10. Eh, y realmente lo hago. Entonces, yo tiendo a ser tan, digamos que, asesino con la calificación para que las personas entiendan que no deben omitir las cosas, ¿vale? Entonces, el título es importante por eso. Luego de eso tenemos lo que evidentemente es la matriz, ¿vale? La matriz. Por matriz, obviamente no estoy hablando de lo que se veía en matemática. Estoy hablando de la primera columna de la izquierda, ¿vale? La primera columna de la izquierda. Sabemos la diferencia entre columna y fila, ¿correcto? Por si acaso, columna vertical, fila horizontal, ¿vale? Columna vertical, fila horizontal. Entonces, la primera columna de la izquierda se llama la matriz. Y en esa columna es donde están, obviamente en filas, cada uno de los intervalos del estudio. Por ejemplo, en la primera columna de la historia del estudio que estoy dándoles a ustedes de sus calificaciones sería, por decir algo, 00 a 05, 05 a 10, 10 a 15, 15 a 20. En esa columna, divididos en filas, están cada una de esos intervalos de calificaciones, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como matriz, porque evidentemente es el núcleo del estudio, es a partir de lo cual va a desglosarse cada una de las frecuencias, cada una de la información de los individuos que comparten las características en cuestión de dicha clase, ¿vale? Luego tenemos lo que es el encabezamiento, que obviamente es una tontería. El encabezamiento es cada uno de, ¿cómo decirlo? De las, digamos,
partes de cada, lo que está que indica de qué va cada columna, ¿vale? Luego de eso tenemos la matriz, que es la primera columna de la izquierda, en la cual tenemos cada una de las filas y determinadas clases de la encuesta realizada, ¿vale? Sara, respiras muy profundamente, entonces no sé si es que nos vas a asesinar, pero si puedes mutearte, por favor. Gracias. Ajá. Entonces, la matriz de la izquierda es la columna. En esa perdón, la columna de la izquierda es la matriz. En esa primera columna está cada uno de los intervalos de las clases de lo que estamos estudiando. Si fueran las calificaciones, sería, por ejemplo, las notas que comprende cada intervalo. De 0 a 5 puntos, de 5 a 10 puntos, de 10 a 15 puntos y de 15 a 20 puntos, ¿vale? Eso obviamente va a variar de acuerdo al estudio que hagamos, pero para que tengamos eso en mente. Luego tenemos lo que es el encabezado o encabezamiento, que es cada uno de los, vamos a decirle, subtítulos de a qué corresponde cada columna de la tabla de distribución. Frecuencias absolutas, puntos medios, frecuencias relativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que al final del día la tabla tiene que ser lo más específico posible, ya igual profundizaré más en ese tema, porque nosotros no hacemos el estudio para nosotros mismos. Si lo haces para ti mismo, por hobby, está bien, pero al final del día, si estamos trabajando en un ministerio o algo, se supone que uno lo hace para que el que lo vaya a ver lo entienda. Generalmente a uno le pagan por hacer estudios y tiene que ser lo suficientemente específico for dummies como para que cualquier persona lo entienda. Entonces, el encabezamiento o encabezado de las columnas es importante porque la persona en cuestión tiene que saber a qué corresponden los números de esa columna, ¿vale? Siempre es importante eso. Luego tenemos lo que es el cuerpo, ¿vale? El cuerpo, que ya ahí estamos hablando de todos los datos numéricos, ¿sí? Todos Profe, los disculpe, sí. ¿la parte que mencionó anteriormente seguía siendo la matriz o era otra? El encabezamiento, no. El encabezamiento viene siendo los títulos de las columnas, ¿vale? Ok. Viene siendo aparte. De hecho, la matriz tiene un encabezamiento, que es lo que te dice de qué va cada uno de esos intervalos. Pero la matriz sigue siendo la columna de la izquierda, ¿vale? Ok. El cuerpo son todos los datos numéricos, ¿vale? Ya el cuerpo de la tabla es todos los números. Todo lo que tiene la información que tiene vaciada la tabla dentro de ella, ese es el cuerpo de esta, ¿ok? Y luego debajo colocamos, evidentemente, la fuente. La fuente de donde yo estoy obteniendo los datos. Aquí es importante hacer la salvedad en algo. Evidentemente, si estamos hablando de, por ejemplo, una materia como metodología, y supongamos que ustedes decidieron hacer un trabajo de investigación sobre la opinión de los estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales sobre la situación política en Estados Unidos, en Venezuela, etc., ahí, claro, es complicado porque ustedes dirían, ¿qué pondría yo en fuente en ese caso? Vale, o sea, la fuente soy yo mismo. Yo estoy tomando los datos, yo estoy haciendo la encuesta, yo me estoy haciendo encargado de eso. Y evidentemente es así. Pero cuando ya hablamos de estudios más, digamos, más oficiales, donde la fuente de la información puede provenir de diferentes documentos, puede ser que tú la data la estás obteniendo de la Biblioteca Nacional, puede ser que la estás obteniendo de otras vías, siempre se pone la fuente para que se entienda qué representa la tabla. Pero en este caso, fundamentalmente, cuando se habla de incluso de fuente en estos casos es, en algún punto de la carrera ustedes van a estar haciendo trabajos en economía y en diferentes materias más económicas, donde ustedes van a poner tablas en sus diferentes trabajos y generalmente ponen la tabla y luego se ponen a analizarla. Cuando hablamos de que debajo de esa tabla, además del título de esta, tiene que haber la fuente, es, ustedes en este trabajo tienen que poner justo debajo de ella, en chiquitico, de dónde vino esa tabla. No es copiarla y pegarla. ¿De dónde vino esa tabla? Si es de fuente propia, obviamente no ponemos fuente, porque yo mismo la hice. No es que esa tabla no tiene una fuente como tal, soy yo. Fuente Maffer Miranda, por ejemplo. Pero cuando hablamos de cuestiones de que nosotros buscamos, copiamos la tabla y la pegamos, tenemos que evidentemente poner de dónde viene. ¿Por qué? Porque si no, eso es plagio.
Y, por si no lo saben, en la universidad el plagio no solo es que automáticamente pierden la materia con 0,1, porque automáticamente se anula la evaluación, sino que se les puede llevar a consejo de escuela y se puede abrir un caso para que sean suspendidos por una cantidad de semestres por haber hecho plagio. Eso siempre tenerlo en cuenta porque al final del día uno no puede andar tampoco plagiando ideas por ahí. Pero bueno, en líneas generales esas serían las partes de una tabla de distribución de frecuencias, de un cuadro, de cómo lo presentamos. Estamos hablando entonces, repito, de 4 partes. El título, el encabezamiento o encabezado, la matriz, el cuerpo y la fuente. ¿Vale? 5 partes. Y repito, título, encabezado o encabezamiento, matriz, cuerpo y fuente. ¿Vale? Son las 5 partes del cuadro cuando hablamos de presentar los datos. ¿Sí? No es muy complicado ni nada tampoco muy, digamos que, eh, difícil de entender. ¿Vale? Ahora, Mafer, vi que levantaste la mano, coméntame. Sí, quería saber si en algún momento nos mostrará algún ejemplo para verlo más, Sí, valga la sí, redundancia sí. visual. Sí. No, cuando empecemos la segunda unidad, que ya vamos a meternos más con temas numéricos, ahí vamos a utilizar más ejemplos visuales, ¿vale? Por ese lado, no entren en pánico, ya que yo voy a estar, evidentemente, ya más adelante mostrando, digamos, diferentes tipos de referencias para que ustedes tengan una guía, ¿ok? En ese sentido, don't panic. De hecho, probablemente a partir del año que viene, porque ya no nos veremos hasta el año que viene, también van a empezar a tener en el Classroom videos de los paso a paso de los ejercicios, de lo que es un canal que tengo que crear para la clase, para que ustedes puedan ver detalladamente cómo se hacen los ejercicios, cómo es todo paso a paso y lo que hemos hablado de la práctica. Entonces, es una pregunta muy oportuna, Maffer, y por lo mismo no se preocupen porque todo va a tener un apoyo visual. Sorprendente porque Fernández Francesca está intentando unirse por segunda vez y tengo como a dos clones al mismo tiempo intentando entrar y el internet no les da. Mira, entró uno, eso. Ajá, seguimos. Entonces, cuando hablamos de los cuadros, también tenemos que hablar de los gráficos, ¿vale? Los gráficos. Uf, esta es la parte. A mí yo no soy fan de los gráficos, ¿ok? Se los voy diciendo desde ya. Soy una persona muy honesta. De hecho, en mi primer examen de estadística de la carrera, yo saqué 17 porque yo terminé la parte numérica y me acosté a dormir porque no quería hacer los gráficos. Ya yo sabía que había hecho todo lo demás bien. No me gusta graficar. Pero obviamente es mi caso puntual, no les digo que hagan eso. E igual se los voy a explicar e igual se los voy a pedir. Entonces, los gráficos. Vamos a hablar de 2 gráficos puntuales, ¿vale? Vamos a hablar de lo que son los gráficos de barras, ¿vale? Que más adelante los conoceremos como histogramas, ¿vale? Lo voy a poner en el chat para que vean cómo se escribe. Histogramas, ¿vale? Vamos a hablar de los gráficos de barra o histogramas. Y luego vamos a decirlo de una manera que se entienda mundanamente, los gráficos de línea o ojiva. ¿Vale? Incluso en algunos libros, si no me equivoco, les dicen polígonos. Si no me equivoco. Pero vamos a hablar del gráfico de los gráficos de línea u ojiva. Son los dos principales que vamos a manejar. No vamos a manejar gráficos de, ¿cómo es que le llaman? De tortas, ¿vale? Las tortas, estas típicas, no las vamos a manejar, ¿vale? Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos principales. Los gráficos al final del día son un apoyo visual para que el que no quiera leer tantos números quiera ver directamente, visualmente, cómo se representa eso desde un punto de vista gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo supongo que todos han visto a veces, digamos que algún cuadro, algún gráfico, y generalmente lo primero que la gente hace cuando no entiende el poco de números, lo que quiere ver es qué barrita está más grande que cuál. Entonces, en muchas reuniones de trabajo lo que va a pasar es que un cliente te va a decir, a ver el gráfico, esta barrita es más grande que esta, entonces esta es la mejor decisión, ¿no? Y tú le tienes que decir, bueno, sí, y él, perfecto.
Hay veces que ni siquiera se van a molestar en entender los números, no se van a molestar, van a ver cuál es la barrita más grande. Y en el caso de las ojivas, los gráficos de línea, van a ver si evidentemente el gráfico de línea tiene una tendencia a crecer, tiene una tendencia a bajar, a disminuir, cómo se comporta, ¿vale? Vamos a ir entendiendo todo eso más adelante, pero al final es importante entender que el apoyo de los gráficos es un tema más que nada también visual. ¿Sí? Las personas son muy visuales y es lo que les vengo diciendo con esta parte de las tablas desde que iniciamos. Lo más importante, lo que más nos interesa a nosotros al hacer esto, al aprender sobre esto, es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo de modo que las personas lo entiendan. Y lo mismo aplica a todos los ámbitos de la carrera cuando hablamos de análisis, y es lo que yo siempre explico. Esta materia obviamente no es fácil, pero el objetivo con esto es aprender a hacer que otras personas puedan entender lo que ustedes saben hacer. Por eso, cuando hagan en otras materias también análisis, hay muchas personas que buscan siempre utilizar el lenguaje más, digamos que, exquisito posible, más profesional, y empiezan a usar las categorías, los términos de la carrera, las fuerzas profundas, porque el factor clave dentro del sistema endógeno fue la consecuencia subyacente. Y al final del día, sí, sí, suenas muy profesional y suenas muy elegante, pero no podemos perder algo de vista, y es que se supone que dependiendo de para quién estamos haciendo nosotros el análisis, para quién estamos haciendo nosotros el estudio o lo que estemos diciendo, el que lo vaya a leer lo tiene que entender, ¿vale? Eh, y con esto no estoy hablando de hablar criollito, pero hay una diferencia entre hablar bien y querer sonar extremadamente elegante, perfecto, y que a veces dentro de eso se nos pierde lo más importante, y es que no nos entienda. Y eso es lo que pasa con todo este tipo de tablas, por eso tiende a ser tan picky lo de las partes, porque el objetivo es que las personas puedan entender lo que dice en la tabla, qué representan esos números, qué representa cada columna, qué representa cada parte del estudio, y luego el apoyo visual de la gráfica. Y aquí alguien me dirá, una vez me lo dijeron en clase, ¿y cómo hago, profesor, si ni yo entiendo lo que hay en la tabla? Bueno, si ni tú entiendes lo que hay en la tabla, no podrás salir de acá. Pero bueno, para el que lo quiera entender y al que sí le guste mucho esto, al final del día ese es el objetivo, poder decir las cosas y que se entiendan, que sean fáciles de comprender. Por lo mismo les digo que yo tiendo a ser muy repetitivo, y si algo no se entiende me lo pueden preguntar, porque yo sé que la materia no es fácil de digerir y a veces es complicado, ¿vale? Y con todo esto llegamos a uno de los puntos que está dentro de la unidad uno, digamos que el último punto, y es uno fundamental, ¿sí? Que es la relación con las demás ciencias e importancia en las relaciones internacionales, ¿vale? Hemos hablado mucho de esto. O sea, hemos hablado de lo que es la estadística, lo siento, de lo que es la definición de la palabra, la etimología, el cómo se hace, pero aquí luego llegamos al meollo del asunto. Lo que yo les daba en la introducción inicial, y cuando hablábamos, la pregunta de las 3008, si yo escapaba de las materias numéricas, ¿por qué tengo que ver esto? ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? ¿Por qué? Dios, Alá, Jesucristo, Buda, Satán, en quien yo crea, ¿por qué me haces esto? Bien, aquí es donde tenemos que responder esa pregunta. ¿Por qué la estadística es importante para las relaciones internacionales? ¿Cómo se relaciona? Entonces, sin temor al éxito, sin miedo a equivocarse, hay alguien que quiera dar su opinión, que quiera decir algo antes de que yo, de mi punto de vista, empiece a dar mi respuesta. María José. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ok. Bueno, yo pienso que la importancia de las estadísticas para las relaciones internacionales, creo que más que todo es porque en los estudios, usted mencionó y siempre estuvimos hablando de los estudios, de la recolección de datos, todo lo que se usa, todo lo que brinda la estadística a nivel de estudio de datos. Por ejemplo, si tenemos que analizar un país o varios países en conjunto, o sea, la estadística juega un papel fundamental en esas relaciones que se quieran hacer entre esos países. Entonces, por eso creo que es importante las estadísticas para las relaciones internacionales. Ok, bien. Hugo. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí.
bueno, para poder ordenar la idea que quiero opinar, eh, la relación de la estadística con las relaciones internacionales, sería evidente que es un tema de exponer estudios, poder explicar tendencias de otras naciones o grupos de naciones en cuanto a, bueno, cualquier estudio que se realice en cuanto a natalidad, seguridad. eh, También podría, también es importante para poder justificar decisiones o lazos internacionales que se hagan entre un país u otro o dentro de una organización. No sé, me alío con Venezuela en ejemplo, porque, bueno, quiero justificar por qué me alío con Venezuela. Según la estadística, digamos, en un caso hipotético, presenta un crecimiento de la producción de petróleo, el Producto Interno Bruto, expongo todo lo que quiero explicar y ahí uso obviamente la estadística, al menos en mi opinión. Ok, los estoy viendo levantando la mano y los voy a escuchar a todos, ¿vale? Todos los que quieran ir decir algo. Fabiana, Fabiana, ¿me escuchas? Estás muteada. No sé si crees que estás desmuteada. Se me fue la mano, sorry. Ok, tranquila. Samuel Gutiérrez. Buenas noches, profesor, ¿se me escucha? Sí, Samuel. Bueno, yo creo que la estadística juega un papel fundamental porque de ahí podíamos analizar los hechos a través de censos y los registros que obtengamos por medio de la estadística, pues. Ok. Yamil. Bueno, para mí la importancia que tiene la estadística, más allá del decir, bueno, voy a ver qué tipo de relaciones me ofrece un país u otro, qué beneficio me obtengo de una relación internacional con una persona o con una organización internacional. Yo creo que también es cuestión de dejar en físico, dejar prueba de todo un análisis que se ha hecho, porque para mí la palabra clave de la importancia de la estadística en todas las ciencias y en las relaciones internacionales per se, como las relaciones internacionales se encargan de una, vamos a decirlo, una ciencia que analiza la parte social, económica y política de un país, por medio de la estadística nos permite a nosotros, como profesionales, ya sea desde el ámbito jurídico, político, económico, social, del ámbito que vayamos a trabajar, tener una base de, bueno, mira, se ha venido repitiendo un patrón, que este patrón, como representante de la misión diplomática de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, en materia de migración de jóvenes comprendidos de 15 a 18 años en cuestiones de becas, hay una falla en X o Y punto. Teniendo esa base estadística de análisis que se ha repetido o se ha reiterado a través del tiempo, nos permite a nosotros mejorar todos y cada uno de esos aspectos. Algo como lo que yo mencionaba en la primera clase respecto del prolegómano económico. En este Ujú. caso, en un punto de vista económico, lo que nos permite a nosotros es tener esa información para poder ayudarnos a determinar cuáles son los diferentes problemas que pueden existir dentro de una sociedad, porque al final de cuentas, tanto las relaciones internacionales, el derecho, Ujú. las ciencias políticas, son materias afines con las ciencias sociales, son ciencias sociales per se. Entonces, lo que nos ayuda a nosotros la estadística, una ciencia matemática, es a analizar eso, es a poder llegar a la disertación de, bueno, mira, tenemos este problema, ha habido este patrón, por medio de todos estos estudios, vamos a tratar de mejorarlo para este siguiente año por medio de tales y cuales canales. Ok. Es interesante eso. Yo al final voy a englobar todo lo que están comentando. Génesis. No te oigo, Génesis. No sé si soy yo
o no te escucho. ¿Me confirman si soy yo o es que no se escucha? Creo que es que no se le escucha, profe. Ah, ok, Génesis, no se te escucha. Mientras voy a pasar a Gerardo, ¿vale, Génesis? ¿Gerardo? Sí. Tranquila, tranquilo, te sigo. Ajá. No, no, yo no, te estoy siguiendo la idea. Créeme que sí, sí te estoy entendiendo. Ujú. Ok, tranquilo. Bueno, necesitas el rico, tranquilo. Yo te entiendo la idea y al final no pasa nada. Poco a poco uno aprende a ir estructurando todo y igual te digo, te entendí perfectamente. Tranquilo. Génesis, ¿quieres intentar a ver si te... Creo Lo que se siento, le fue el fui internet yo, al fue profe. yo, fui yo, fui yo. Disculpa. Te decía que te dije que te había entendido perfectamente, Gerardo, yo no te disculparás. Génesis, que si quieres intentar ahora. ¿No? Nada. Paso entonces. Shailé, A ver, ¿se escucha? sí. Bueno, yo más que todo veo la estadística como una herramienta esencial en los estudios internacionales, porque como dice la carrera, realmente el internacionalista se encarga de estudiar internacionalmente muchos aspectos. Entre estos está que si la economía, la sociología, el derecho, todo ese tipo de ramas. Entonces, más allá de que el internacionalista le toque, por así decirlo, rendir cuentas de su análisis, en todos estos campos es importante como demostrar un estudio numérico. Entonces, la estadística ayuda mucho a eso. Por ejemplo, en la parte de la economía, eh, con las estadísticas es muy fácil ver de repente algún problema o algún avance en lo que sea la producción o la distribución y el consumo de un país, por ejemplo. Entonces, bueno, esto se adapta muy bien a todas las ciencias que se estudian dentro de los estudios internacionales en sí. Ok, perfecto. Te sigo la idea. Voy contigo, Ondina, y de ahí voy a pasar a Celeste, ¿vale? Y con Celeste cerramos. Ondina, Buenas noches, ¿me escucha? buenas. Sí, te escuchamos. Bueno, para mí es importante esta relación porque creo que permite conocer y analizar el campo en donde nos decidamos desarrollar.
Lo que queremos es estudiar a fondo y pues conocer cuáles son las probabilidades que tenemos para implementar en cualquier situación que se presente a nivel internacional o no, es mi opinión. Ok. Celeste, ¿qué pusiste la Bueno, manito? no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Ok. Yo creo que sencillamente la estadística es vital totalmente porque sin una buena administración de muchísimos servicios que se necesitan en una sociedad, para mantenerla adelante, yo creo que se crearía un colapso total, en muchas cosas necesarias. Y esto se necesita tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, es sencillamente vital. Eh, entonces, con base en eso, voy a ir englobando un poco de lo que fueron comentando para ir dando forma a la idea. Te comentan aspectos muy interesantes y que ciertamente son vitales. El tema del final, que era parte de lo que quería plasmar Gerardo, no siempre hablar desde puntos de vista teóricos, sino intentar sustentar con números, intentar sustentar a veces ideas, escenarios, a través de números, estudios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo típico, si nos quedan 10 minutos, tranquilos. Ajá. Si Greta Thunberg va a las Naciones Unidas a gritar que somos unos monstruos porque el mundo se está yendo al demonio por el calentamiento global, probablemente lo primero que la gente quiere ver es los números o con qué se basa ella para decir eso. Y algunos me dirán, pero las imágenes están a la vista. Sí, y hay muchas cosas que pueden estar a la vista, pero siempre tienes que tener quizás algo que sustente lo que dices en temas tan puntuales y tan importantes como es la toma de decisiones en un país y en lo que se va a hacer, lo que se va a aplicar. Y es parte de lo que muchos intentan plasmar en su idea, y es lo que permite la estadística como herramienta para analizar en lo que es la toma de decisiones en diferentes ámbitos, ¿vale? Y sí, en eso tienen toda la razón y por eso es importante, porque ciertamente si usted el día de mañana va a presentar un análisis y quiere decir, por poner un ejemplo, que la situación económica en Venezuela es muy precaria, más allá de plasmar su opinión con los conocimientos que tenga desde el punto de vista económico, contable, político, social, etc., usted va a intentar utilizar bases numéricas, estudios que sustenten lo que usted dice, que lo apoyen a través de algo muy importante, y es que esos estudios, cuando son transparentes, cuando sabemos de dónde viene la fuente, nos dan la fuerza, la base para decir que lo que estamos planteando, lo que estamos proponiendo tiene sentido. Pero en ese sentido, cuando hablamos de algo importante como es la toma de decisiones, también es entenderlo, lo importante que es en eso, tomar decisiones para definir rumbos. Por ejemplo, políticas públicas. Algo que pasa mucho y es que las personas dicen lo que otras personas quieren, porque es su percepción. Entonces, por ejemplo, yo les digo, yo creo que las personas del área metropolitana de Caracas quieren un tobogán gigante en todo el centro comercial San Bill. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos se quieren lanzar por el tobogán. Es una percepción que tengo. Y si yo no hago una encuesta, si yo no voy a preguntar a la muestra del área metropolitana, qué tan cierto es, qué tan efectivo sé yo que va a ser. Y eso es lo importante al final de la estadística dentro de las relaciones internacionales, y es que como herramienta nos ayuda no solo a analizar lo que es, analizar o sustentar nuestros puntos de vista o nuestros análisis, sino a la toma de decisiones, a qué recomendamos, a qué hacemos, tiene sentido, porque yo puedo sentir muchas veces que una política pública es la reencarnación de Jesucristo en la tierra, es lo que necesita esta región del país para salir adelante, pero resulta que luego no haces la encuesta, no haces el estudio y tu política pública no tiene eficacia, y la gente te dice que no has hecho nada por la zona, y tú dices, pero la política pública, y la gente que te dice, pero es que no nos consultaste, tú pensaste que eras Jesucristo en la tierra,
pero no te tomaste el tiempo de hacer un estudio, de ver cuántos de nosotros estábamos de acuerdo de aplicar esa política pública, de tomar esa decisión, a cuántos nos iba a beneficiar, realmente iba a impactar, o quizás no era la necesaria y yo tenía que replantearme otra política pública, otra alternativa que tenga la esencia de esta anterior, pero la mejore de modo que sea lo que quiere la gente. Entonces eso es lo importante al final de la estadística. No solo es el tema de que nos sustenta nuestras opiniones, sino que nos ayuda a tener una base en nuestra toma de decisiones, a definir, a hacer un estudio para saber si lo que queremos hacer dentro del país, dentro de la alianza, dentro de lo que sea que estamos estudiando, tiene sentido o no, va a tener eficacia o no, va a tener impacto o no. A veces hay que desligarnos de lo que nosotros creemos, de lo que te dicen las personas que quieren. Aquí llegaría alguien muy dictatorial y diría, profesor, pero es que las personas no saben lo que quieren. Puede ser, pero cuando estamos hablando de decisiones de Estado o decisiones de países, tampoco podemos ponernos en modo Corea del Norte, porque bueno, a la gente no le gusta mucho ese tipo de cosas. Entonces es importante entender eso, la importancia, como repito, de la estadística para esto es que no solo nos ayuda a sustentar y entender lo que son las relaciones entre los países, para analizar cada uno de los acontecimientos con base en los datos, en los números, sino que nos ayuda también a sustentar, por ejemplo, en el área de políticas públicas, la toma de decisiones, el poder hacer estudios para determinar si lo que estamos haciendo va a ser efectivo o no, si va a ser necesario o no. No podemos tomar decisiones infiriendo, siempre se hace un estudio. Fíjense que siempre que se va a tomar una decisión o se va a aplicar una política en sea cual sea el país, generalmente te empiezan con un discurso de se ha hecho un estudio con el cual se ha determinado que hay una problemática, tal porcentaje de personas, está disponible en la web tal, pueden ver que creen que sí, que es necesario esto. Los típicos estudios de materia de qué tan inseguro crees que es Caracas, qué tan inseguro crees que es esta zona, consideras que deberían mejorarse estos aspectos, qué recomendarías, todo ese tipo de cosas al final tienen un único fin o deberían tener un único fin. Tomar una decisión que aborde la problemática y aporte una solución a la situación. Y por ende, dentro de esa solución a la situación, dentro de esa decisión, mejorar la situación interna del país en cuestión, ya sea en tu percepción como gobernador, presidente, etc., a nivel internacional, y lo que es el aumento de lo que para las personas podríamos llamar ya calidad de vida, si son felices, no son felices, etc. No sé si logré explicarlo claramente, o sea, no sé si logré explicarlo claramente para que se entienda lo importante de eso. Y es que nosotros no podemos jugar a ser... no podemos jugar a ser Dios. Nosotros no podemos jugar a decir al azar o creer que lo que hacemos es lo correcto o es lo que está determinado. Nosotros tenemos que intentar siempre sustentar lo que pensamos. Siempre tenemos que intentar tener una base para esa toma de decisiones. Y la estadística es la herramienta, en este caso, por ejemplo, que nos lo permite. Porque si yo, por ejemplo, les digo a ustedes que voy a hacer una encuesta y la gran mayoría me dice algo, ese algo me dice qué es lo que ustedes quieren. Porque la parte representativa de ustedes, la mayoría, me dijo o votó por esa cuestión, esa decisión en cuestión. Aquí caemos mucho también lo van a ver más adelante, en lo que son los dilemas de la democracia, como forma de gobierno, la imposición de las mayorías sobre las minorías, o la imposición de las minorías que son mayorías. Entonces, a veces son muy difíciles estas decisiones porque, por ejemplo, quizás un 51% te dice que quiere la política pública y un 49% no. El 51 te dijo que sí, pero el 49 te dijo que no. Vas a tener un 49% probablemente molesto y diciéndote que tomaste la decisión incorrecta, pero la mayoría simple te dijo que fue la correcta. Resultados, o sea, resulta de esto no. Es un tema complejo, pero es un tema que siempre es importante también entenderlo cuando abordamos debates, discusiones como esta sobre la importancia, ¿vale? Ahora, aprovechando que nos queda un minuto y medio, no sé, bueno, minuto 50, si alguien tiene alguna duda, o con eso ya nos despediríamos hasta el año que viene, cuando retomemos las clases. Profe, yo tenía una duda, estilo Ajá. comentario, no sé cómo catalogarlo.
Porque Ok. algo que usted mencionó ahorita me llama mucho la atención, es la palabra perspectiva. Ajá. Y ahorita que menciona, hace mención a la disertación con respecto a la democracia, Ajá. me llama la atención mucho por el hecho de un ejemplo muy concreto que yo tuve la oportunidad de presenciar, que fue con Ok. las elecciones aconsejales de hace más o menos ya 4 años, en 2018, ¿no? Correcto. En donde tuve la oportunidad de ser testigo regional y tuve la oportunidad de asistir al CNE al momento de llevar a cabo todo lo referente con la estadística de los centros de votación, etcétera, etcétera, Ok. ¿no? ¿Qué pasa? En este resultado se arrojó que si no recuerdo mal, un 25-35% de la población fue la que salió a ejercer su derecho al voto. Sin Correcto. embargo, cuando se dieron estos resultados de estas elecciones, se dijo que un 70-75% de la población había votado, o que se obtuvo un 75% de mayoría, entre comillas, de la bancada oficialista. Entonces es como, Ok. hablando del tema de la perspectiva, entonces cómo uno sabe realmente que las estadísticas que le están brindando son realmente certeras y dan la realidad de los hechos estadísticamente hablando. Ok. Si, por ejemplo, en este caso concreto nos dicen, bueno, mira, de